tal, familia Arca? Sean bienvenidos a una experiencia más. En esta ocasión nos encontramos en el rancho Las Maravillas, pertenecientes al municipio de Veracruz, México, en donde vamos a estar documentando paso a paso del ensilaje de maíz con nuestros amigos de Deca Silos. Así que vamos a comenzar. Nos encontramos en estos momentos con el ingeniero Palma y con el ingeniero José, que nos van a estar platicando un poco sobre el proceso del ensilaje. Y díganos, ¿cómo es que se realiza el corte? El proceso, nosotros estamos utilizando acá una ensiladora que le llamamos autopropulsada, que está cosechando aproximadamente tres hileras o 3 surcos a la vez, y tiene una capacidad de 15 hectáreas por día, ¿no? Entonces, se realiza por medio de unas cuchillas, es lógico, se corta, pasa por unos rodillos que lo que hacen es que la trituran a un tamaño de corte de 15 a 20 milímetros. Entonces de ahí pasa a unos rodillos, lo que hace es que tritura el grano para su mayor aprovechamiento en el ensilado. Entonces eso es como que el proceso que hace la máquina, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de Deca Silos, ¿cómo sabe en qué momento es el idóneo para poder realizar el corte? Bueno, aquí como es para lo que es la engorda, entonces nosotros lo estamos llevando. Hay dos maneras. Una es viendo la línea de leche, que nosotros recomendamos a 3/4 o media línea de leche hacerlo, empezar a realizar el corte, o de 32 a 34% de materia seca. En esto, a su vez, por el tipo de maquinaria que nosotros estamos utilizando acá, lo estamos llevando a 34, 36, en algunas hasta 40% de materia seca, porque como anteriormente te había explicado, esto tiene un rodillo, el cual quiebra el grano que estamos teniendo, ¿no? De este material que tenemos aquí del Deca 6018, tiene un excelente stain green, el cual el grano se nos llega antes, y entonces ya no nos basamos en la línea de leche, ¿no? Si nos basamos más en el porcentaje de materia seca, que te vuelvo a repetir, va de 32 a 34% de materia seca. Okay. Y por ejemplo, ahorita que ya nos explicó que pasa la máquina y ya se hace pues el corte como los tipo engranes, pues aquí vemos que no está cortado mero al ras. Sí, esto es porque se corta de 15 a 30 centímetros, porque la caña del suelo a 15 está muy lignificada, ¿no? Entonces eso nos baja la calidad de nuestro ensilado al proceso de la alimentación. Por ello es que se corta aproximadamente a 15 a 30 centímetros de la altura del suelo, ¿no? Del suelo hacia arriba, ¿no? Entonces ese más es que la razón. También en otras partes se puede cosechar más alto, no hay problema. Si lo cosechas a medio metro, 50 centímetros, 60 centímetros, lo que pasa es que incrementas la calidad y la digestibilidad del ensilado, porque ya no llevas tanto lignificado lo que es el tallo, ¿no? Entonces podría decirse que mientras más alto, mayor va a ser el beneficio que va a tener. Exactamente. Como sí, tal. Sí, tienes mayor beneficio porque incrementas la calidad o la digestibilidad en el ensilado, ¿no? Entonces, en la parte como Deca Silo, hacemos una parte de desarrollo e investigación, el cual tratamos de encontrar cuál es la altura óptima, y encontramos que a partir de de 50 centímetros hacia arriba, lo que hacemos es que incrementamos la calidad. Pero bajamos mucho lo que es el rendimiento, sacrifica lo que es el rendimiento por calidad, ¿no? Entonces acá, para los métodos que se están utilizando, porque acá se utiliza un inoculante y todo el proceso que se lleva acá, entonces es aproximadamente 30 centímetros de alto. O sea, lo que hacemos ahorita es cortamos, se pesa, se hace una prueba de materia seca para ver en qué andamos, en los rangos que andamos.
se lleva al silo de pastel, que es en una plancha, hacemos la compactación y ya va inoculado y después lógico que se tapa y ese es todo el proceso, ¿no? También me comentaba que había un proceso de fermentación. Sí existe el proceso de fermentación de donde entran las bacterias acidolácticas, entonces que lleva el proceso de lo que es la fermentación, por ende debe de tener triturado el grano para que existe ese proceso de fermentación, ¿no? Entonces entre mejor compactado tenemos menor pérdida del ensilado, ¿no? O sea, porque si no compactamos adecuadamente podemos tener pérdidas tanto la parte de abajo o la parte de arriba. Por eso es que nosotros estamos cosechando, entre más materia seca tengamos y mejor compactado sea, vamos teniendo menos pérdidas. Y dígame, ingeniero, aproximadamente ¿cuántas personas son las que realizan este proceso? Sí, licenciada, mira, pues aquí pues tenemos una máquina, un operador, y los camiones que andan trabajando son 8, ya serían camiones. 9 personas. Allá tenemos, donde se está compactando, tenemos 3 tractores, ya serían 12, y más 6 personas que al final del día se ocupan para tapar el silo y dejarlo bien sellado por si nos llueve en la noche o algún evento climático no favorable. Entonces en total utilizamos 18 personas diarias para realizar el trabajo de ensilado. Ok, y bueno, vemos que los camiones pasan y hacen viajes. ¿Aproximadamente cuántos viajes salen por día? Eso es una respuesta relativa, depende qué tan buena esté el cultivo, ¿no? Ahorita aquí estamos teniendo un promedio de 6 viajes, 6 camiones por hectárea. Entonces, si hacemos 15 hectáreas diarias, tenemos alrededor de unos 90 viajes diarios. Pues sí, es bastante la producción que se tiene aquí. Sí, este año estuvo muy bueno el temporal y por ende la planta desarrolló muy bien. Sí, está muy bien. ¿Y este proceso, ingeniero, se puede hacer también de una manera manual? Sí, nada más que las hectáreas cosechadas al día no van a ser las mismas que acá. Cabe mencionar que acá es un rancho que ya tiene mucha tecnología de punta y siembran aproximadamente algo, en temporal fueron como 150 hectáreas, entonces el proceso tiene que ser muy rápido. Pero sí, contestando a tu pregunta, sí se puede hacer de manera manual, solamente que más o menos necesitas 10 personas de que son cosechando, que son 5 lo que cosechan aproximadamente, 5 cosechando, 3 acarreando y 2 metiéndole a la máquina, porque ahí se necesita una picadora de sencilla que puede ser a motor a gasolina o a motor eléctrico, ¿no? Entonces ese es el proceso nada más de picado, más la gente que vaya a hacer embolsado, porque manual más o menos es recomendarlo hacerlo embolsado, que es el ensilado en bolsa que nosotros le llamamos. Entonces en eso te llevas otro proceso como de 3 a 4 personas en ese proceso del ensilado en bolsa, ¿no? Entonces ahí serían aproximadamente 15 personas y alrededor tenemos la estimación de que se pueden hacer entre media y 1 hectárea al día, ¿no? El ensilado de maíz lleva el proceso, lleva un proceso de fermentación, el cual la temperatura llega a 42 grados, entonces sube y luego baja. Nosotros le estamos llamando una temperatura ambiente que no esté caliente, ¿no? Que esté a temperatura ambiente, puede estar alrededor de 20. Bueno, en Puebla anda en 28 grados, acá 30 grados. Entonces varía también dependiendo de la zona. Exactamente. Entonces, pero sí debe estar que no lo sientas caliente, pues. O sea, si lo sientes caliente es que está en su proceso de fermentación. Muy bien, me surge una duda. Únicamente, por ejemplo, los ganaderos que tienen, pues ahora sí que una amplia
o variedad de vacas, de ganado, ¿pueden dar solamente ellos el ensilado? El ensilado o hacer silos es para todas las personas que quieran hacerlo. Deca Silo es un programa que trae asesores en campo, que estamos asesorando desde que es un productor de media hectárea, de 1 hectárea, hasta los productores como este rancho que está produciendo aproximadamente 500 hectáreas año, ¿no? Entonces, no hay, aquí vamos a decir, no hay discriminación en que eres de chiquito o en que eres grande. El ensilado se realiza para la conservación del forraje, para la alimentación de tu ganado, tal cual. Aquí Deca Silo no cobra la asesoría, tiene ingenieros especializados para que te ayuden en el proceso de la siembra, desde que tú preparas tu terreno, la siembra, la calibración de la sembradora, el proceso de fertilización, de fumigación, del control de gusano, y hasta lo que es este proceso de la cosecha, ¿no? De decirte cuántas personas necesitas para ese proceso, si lo vas a hacer manual, si lo vas a hacer mecánico, qué necesitas, cuántos tractores, qué distancia es la recomendada, la compactación, todo ese proceso que lo estamos viendo ahorita, de eso se encarga un asesor de Deca Silo, ¿no? O sea, de todo ese proceso, de llevarlo para que el productor pequeño que quiera incursionar en el ensilado no tenga errores, porque nos hemos dado cuenta que el productor que ya lo trató de hacer y que no lo hizo de la mejor manera, se pudrió gran parte, y eso hace que te decepciones y ya no quieras sembrar o invertir, ¿no? Claro. Porque esto es una inversión. Claro que sí, y utilizando el silo de maíz específicamente, es el que ustedes como Deca Silos manejan. Sí, vas a decir, ¿por qué? O todos van a decir, ¿por qué no ensilar pasto? ¿Por qué no ensilar sorgo? ¿Por qué no todo? Porque a lo que nosotros nos basamos como Deca Silo y nuestras partes de desarrollo, investigación que está haciendo Deca Silo, es que encontramos que la mayor concentración de energías en los silos está dado por el maíz. El sorgo, vamos a hablar del sorgo. Solamente el sorgo, como el grano es muy pequeño, entonces no se logra explotar o triturar el grano, y entonces no aprovechamos ese almidón que tiene el grano. Entonces hemos dado a la tarea de checar un silo de sorgo, y vemos que el grano no lo procesa o no lo aprovecha la vaca y lo defeca. Okay. O sea, sí aprovecha lo que es la fibra y todo lo que tiene el silo de sorgo, pero eso que nosotros cuidamos aquí en el silo de maíz, del buen cosecha a 3/4 de línea de leche, que se esté triturado el grano, que esté expuesto para que el animal lo pueda lograr aprovechar en su proceso. Entonces, en el sorgo no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo come y lo desecha tal cual. Entonces, no hay aprovechamiento de los nutrientes, por así exactamente, decirlo. No hay ese aprovechamiento de nutrientes, porque no lo logra desdoblar el estómago del animal. Entonces, ahí tu inversión que hiciste está en el suelo. Tengo entendido que también cuando es temporada de seca, le llaman, normalmente las vacas no producen tanta leche. Y aquí con este proceso del silaje de maíz, en temporada de seca sigue igual. Siendo igual, los datos que tenemos en las temporadas de seca, hay vacas que reducen el 50% de su producción, y hay algunas que de plano el ganadero la suelta, comúnmente se le llama, porque si bajan al 50% es casi lo que va a beber el becerro, ¿no? Es o la ordeñas o le das que alimente, ¿no? Sí, o que alimente al becerro. Entonces ya hay productores que de plano la sueltan, o sí las logran ordeñar, porque es como que solamente su sustento la leche, pero sí baja un 50%, por lo cual al dar ensilado te mantiene en temporada de seca te mantiene ese rendimiento que traías, no se te baja,
y en temporadas de lluvia pues te sube un poco, ¿no? Sí, entonces aquí el ensilado, el beneficio también es que te incrementa la grasa, entonces te incrementa la calidad de la leche. Entonces, ¿por qué? Por la energía que trae el almidón, el grano de maíz, ¿no? ¿Algún otro beneficio que nos pueda contar? Mira, porque, bueno, hay muchos. Es como muy amplio, ¿no? Sí, hay muchos en el ensilado de maíz, como Decasilo. Tenemos estudios en la producción de leche, en la producción de engorda, que es donde estamos ahorita. Es un rancho que engorda y que produce carne. Entonces ellos también lo meten en su dieta, también es para esto. Tenemos evaluaciones en cual nosotros estamos metiendo el ensilado para desarrollo de becerros de hasta un 82% ensilo, y eso te baja mucho el costo de producción en las engordas y también en la producción de leche. Porque en las temporadas de seca tenemos que aproximadamente 1 kilo de maíz te cuesta 7 pesos, 8 pesos. Okay. Y 1 kilo de silo que tú lo produzcas en tu rancho, muy caro, te está saliendo en 70 centavos. Entonces sí, hay una diferencia grande, bastante, ¿no?, grande, donde tú dices, ¿sabes qué? Le doy 15 kilos de silo, casi estoy a la par de dar 1 kilo de alimento, ¿no? Entonces, o de concentrado. Entonces, sí hay muchas ventajas, muchos beneficios en dar el ensilado de maíz, porque tienes, como te digo, el beneficio de que no se te baja la producción de leche, de que los periodos interpartos de los animales no son tan largos, que sí estás produciendo un becerro por año, ¿no? Que no se te mueran las vacas, porque en temporada de seca tenemos que, por lo mínimo, cada ganadero en temporada de seca se le está muriendo entre 3 y 4 animales. Entonces, si nosotros a eso le ponemos un precio, ¿qué te gusta? 7,000 pesos por animal, entonces ya puedes, con eso que se te murió, en 2 animales ya estás invirtiendo en una hectárea que te puede mantener 20 animales, ¿no? Claro. Entonces, ese es el beneficio también. ¿Cuánto nos cuesta una hectárea? Me puedes hacer la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Hay alrededor que te puedes llevar 18,000 pesos hasta 23,000 pesos por hectárea. Entonces, ¿desde qué incluye esto? Desde la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, el control de malezas, el control de gusano, lo que es la cosechada y lo que es el ensilado. El ensilado que nosotros estamos recomendando es el ensilado de pastel, que es el más económico. Okay. Y depende de la estructura, o depende de para qué lo queramos para el ganadero, ¿no? Por eso está el asesor de que le va a definir cuál es la mejor opción. Entonces, porque no solo hay silos de pastel, silos de bolsa, silo de búnker, silo de trinchera. Entonces hay varios tipos de métodos del silo, ¿no? Pasamos el proceso de la cosecha, ahorita venimos al proceso de compactación. Coméntenos, ingeniero Palma, más o menos un poquito más a fondo sobre este proceso. Sí, mira, acabamos de pasar lo que es la cosecha. Ahorita nos venimos, aquí en este rancho se hacen silos de pastel, porque es la manera más económica que hemos encontrado de hacerlo. Entonces se lleva de cosecha, la cosechadora se mete en los volteos, acá lo pasamos a tirar en el espacio que ya determinamos. Entonces se tira, hay un tractor que dispersa ese silo a una capa aproximadamente de 15 centímetros, que es la capa adecuada para que el tractor pueda compactar. Si se hace más grande, el tractor ya no logra compactar y empiezan a haber pequeñas burbujas que se va formando, y entonces es donde se nos va a empezar a pudrir. Entonces tiene que ser una capa aproximadamente de 15 centímetros esparcida sobre el área ya determinada, y entonces empezar entra el proceso de la compactación. Más o menos en promedio son 20 minutos que le damos nosotros por cada volteo que se empieza, que llega exactamente. Entonces los tractores
pues no paran desde las 7 hasta las 7 de 7 de la mañana que entran hasta las 7 de la noche que terminamos aquí. Ok, está muy bien. Y bueno, también aquí vemos que ya se terminó todo ese proceso Sí. de estar aplanando. Aplanando el silo, entonces el forraje, perdón. Entonces de esto procedemos ya a taparlo. Utilizamos un plástico negro y lonas. El plástico es de calibre 500. El plástico va abajo de este. Sí, el plástico va abajo, después le ponemos la lona y después van los contrapesos que nosotros le ponemos para que no exista esa fuga o entrada de aire, entonces, o que se levante. Entonces empezamos de lo que es de arriba, de la base, como donde estamos parados, hacia abajo. Ah, ok. De aquí, Como que sacando el aire. como que del centro hacia afuera. Exacto. Entonces es del centro hacia afuera para que vayamos sacando el aire, y alrededor nosotros le ponemos igual los costales llenos de tierra, o le ponemos tierra a la orilla para evitando que no tengamos una entrada de aire. Entonces ese es nuestro proceso aquí en el Rancho de las Maravillas. Vamos a pasar en un momento a ver cuál es el correcto corte del silo, porque si nosotros dejamos un mal corte podemos tener y lo volvemos a tapar, porque lo correcto aquí todo el día se utiliza. Pero si nosotros no utilizáramos el silo, o sea, hacemos un corte y luego volvemos a tapar, pero no lo cortamos adecuadamente, podemos tener una entrada de aire y eso nos va a provocar que tengamos una pérdida. Pues ya llegamos a este proceso en donde, como pueden ver, este es el resultado, como bien lo menciona el ingeniero Palmas, el resultado de trabajo de 3 meses. Esto es el ensilado de maíz. Y bueno, ingeniero, platíquenos un poquito más acerca del resultado de este proceso, que además tiene un aroma muy... ¿Cómo le dijiste tú? Muy fresco. A melaza. Como a melaza, más o menos así. Este es lo que les comentaba. Ya venimos de la cosecha, vimos lo que es la compactación. Ahorita ya aquí estamos en el proceso de la cosecha del silo, y que como resultado pues tenemos un ensilado de buena calidad, ¿no? Que no huele a vinagrado, no tiene un olor fresco, y tenemos una temperatura, lo que nosotros llamamos temperatura ambiente. Está fresco el silo, ¿no? Es lo que debe tener. Si empieza a haber a alterarse la temperatura, empezamos a tener una refermentación. Entonces empieza otra vez el proceso y tenemos un silo de mala calidad. Entonces, por lo cual, ahorita este silo se debe cosechar recto, no se deben de haber entradas ni nada, porque al momento de taparlo podemos tener entradas de aire, ¿no? Por los costados, y podemos empezar a tener una pérdida. Por eso es que se lleva todo un proceso adecuado para que nosotros tengamos lo que yo le llamo una pérdida cero. Si observarán, no hay ningún hongamiento, no hay absolutamente nada. Puedes, tocarlo y tenemos que no entran ni los dedos. O sea, ese es un buen proceso. Bien compactado. Exactamente, lo que mencionaba, que en 1 metro cúbico imaginario tenemos aproximadamente de 650 a 750 kilogramos en ese metro cúbico. Va a depender mucho de la cantidad de materia seca, pero es lo que nosotros metemos en 1 metro cúbico. Entonces aquí tenemos un silo aproximadamente como de 1500 toneladas, más o menos se cosechan 32, nos alcanza como para 45 días. Imagínense la demanda de silo acá, ¿no? Como verás, ya tenemos uno cosechando, ¿no? Claro, tenemos uno en proceso y tenemos el que se está elaborando. O sea, esa es una carnecita que no se debe de perder, porque si no se pierden días. Sabes que, bueno, por la cantidad de silo que se consume en esta engorda, ¿no? Entonces es un patrón, sí, un ciclo, perdón. Un ciclo, sí. Así es. Se fermenta, se cosecha y se vuelve a hacer y así. Así. Sí, por decir, ahorita que pasemos ya a ver el proceso de la preparación del terreno, de cómo se utiliza
qué tipo de implemento, el subsuelo, la rastra, luego viene la sembradora, vienen luego las fumigadas, todo lo que nosotros utilizamos para que vengamos a tener algo como esto, ¿no? Por eso menciono el trabajo de 3 meses más el mes de fermentación, entonces llegamos a tener esto. El resultado de 4 meses. El resultado de 4 meses de trabajo. Qué chulada, ¿verdad?